Territorio nacional el primer lote de vacunas de Sinopharm, que forma parte del 1.000.000 de dosis que anunciamos hace unos días. Este era el anuncio que se daba el 7 de febrero de este año tras la llegada de las primeras vacunas a nuestro país. Dosis que representaban la esperanza de frenar la pandemia que desde el 2020 venía causando miles de muertes. ¡Que viva el Perú, queridos! Con este arribo, el proceso de vacunación iniciaba, principalmente para médicos y enfermeros que batallaban en primera línea contra la COVID-19. Por fin llegaron las vacunas al Hospital Rebagliati. Se trata de más de 4.000 dosis destinadas para los trabajadores de la unidad de cuidados intensivos. Entre aplausos reciben la inoculación que les devuelve la esperanza después de tantos meses de batalla contra el COVID-19. Los primeros acuerdos del gobierno fueron con los laboratorios Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca. Los lotes de Sinopharm fueron destinados para el personal de salud y los lotes de Pfizer llegaron a inicios de marzo, permitiendo iniciar la inoculación de adultos mayores. Conceptualmente, ¿qué significa la vacuna? ¿Qué significa la vacuna para un pueblo, para un país que ha tenido más de 200.000 muertos por el COVID, que ha tenido más de 2 millones de personas contagiadas? De pronto aparece la vacuna y francamente es una esperanza, ¿no? Es un canto a la vida, es la posibilidad de volver a esa normalidad que esta pandemia nos quitó. Esta pandemia y este sistema de salud que no nos permitió protegernos tampoco, ¿no? Se estipuló como población objetivo dentro del Plan Nacional de Vacunación a personas de 12 años a más, es decir, 28.024.250 peruanos, los mismos que fueron llamados a vacunarse en diferentes etapas segmentadas por grupos etarios. ¿Solo usted viene a vacunarse o alguien Los más? cuatro somos. Los cuatro. A ella le vacunaron a mi esposa. Uno de los retos más importantes de la vacunación era el poder descentralizar las dosis que llegaban, acudir a los lugares más recónditos del país para lograr que este proceso sea eficiente. De acuerdo a datos del MINSA, las regiones que más han avanzado en su proceso de vacunación son Lima, Callao, Arequipa y Moquegua, regiones que superan el 60% de su población vacunada. Sin embargo, en la parte inferior de la lista encontramos a Puno, Madre de Dios y Loreto, quienes apenas alcanzan el 40% de su población con 2 dosis. ¿Qué está pasando en estos lugares? No es que los trabajadores de salud en Puno, en Loreto, no estén trabajando bien, porque están esforzándose el doble en estos lugares. Pero hay razones concretas, primero geográficas, y después hay razones a veces religiosas que no tienen que ver con la realidad. Es todo un debate social para que entienda el ciudadano que no solo se protege él, sino protege a su familia. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, aún hay quienes se resisten y se hacen llamar antivacunas. Bueno, hay un tema de racionalidad, ¿no? Nosotros desde el Ministerio de Salud, nuestros científicos, permanentemente informan a la comunidad, hay que informar más, debatir claramente con los ciudadanos la importancia de la vacunación, que no hay un chip que te pone, y lo que preocupa a veces también que hay algunas actitudes violentistas en algunos, no en los ciudadanos que tienen dudas de vacunarse, sino en algunos grupos que además que tienen posiciones políticas, ¿no?, muy radicales.
A lo largo del 2021 también hemos visto Vacuna Fest, Vacuna Rock o las brigadas que recorrían casa por casa con el fin de llegar a aquellos que no podían acudir a los vacunatorios. Hay muchos trabajadores que no cobran meses y sin embargo uno los ve caminando por lugares alejados con su termo buscando a quién vacunar. Eso solo se da porque aparece lo mejor de la gente. En enero se espera el inicio de la inoculación de niños de 5 a 11 años. Se ha logrado avanzar mucho, sin embargo, las autoridades deben seguir desplegando esfuerzos para alcanzar el mayor número posible de peruanos vacunados. Solo de esta manera se logrará tener un mayor control y juntos frenar esta pandemia que tanto daño nos ha causado.